Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Teoría en Pocos Minutos. Ya tenía tiempo sin aparecer por aquí en el canal. Bueno, agradecerle a todas las personas que ya se han suscrito, a quienes nos siguen y de nuevo estoy aquí en el canal para hablar de Jordan Peterson. Bueno, en esta ocasión quiero mencionar que estoy contento porque tengo a un colega, a un conocido, a un amigo desde Argentina. Su nombre es Pedro Leguizamón, estudiante de la UBA y pues obviamente vive en Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro, el día de hoy? ¿Qué tal por allá las cosas en Argentina? Muy bien, un placer estar acá hablando con vos. Y bueno, de las cosas de Argentina, no sé si es tan lindo hablar porque la situación del país está medio delicada. La situación Claro. económica, sobre todo, estamos en tiempos revueltos. Sí, Pero, pero bueno, acá se hace lo que se puede. Estamos eh, claro. intentando no ser Venezuela, intentando dar batallas culturales. Uf, Eh, Quizás dije un comentario en algún punto un poco políticamente incorrecto, pero me la banco. no. Nuestro eslogan de Teoría en Pocos Minutos es libertad de expresión. Entonces, obviamente no libertad de agresión, pero sí de expresión, así que estás con toda la confianza para poder hacerlo. Sí, y bueno, si me permites también, pues hacer un comentario para la gente de Argentina que ya sabe que le tengo mucho cariño. A la distancia me han hecho sentir abrigado, cobijado, porque realmente se toman al menos la molestia de leer mis trabajos, algunos de seguirlos, por supuesto. Y yo les quiero decir que fuerza, ánimo, resistencia, y realmente espero que exista un cambio que les beneficie a todos. Eso quería decir. Y sin más, pues hoy nos ocupa un tema bastante entretenido, interesante. Vamos a hablar sobre 5 mitos que se tienen con respecto a la figura de Jordan Peterson, al pensamiento de Jordan Peterson. Quiero comentarles a la gente que ya sigue mi trabajo, que si siguen mi trabajo obviamente saben que Jordan Peterson ha influido bastante en mí. Pues quiero comentarles que con Pedro hemos tenido conversaciones por ahí en WhatsApp bastante entretenidas, interesantes, también por ahí en Facebook, y decirles que es un conocedor de Peterson también. El día de hoy me va a estar acompañando aquí en esta conversación. Quizás yo voy a estar participando un poco más porque es algo que yo venía preparando más o menos. Igual va a ser una conversación casual, no les digo y ni les prometo que va a ser algo muy profesional, pero sí algunas puntualizaciones. Entonces, pues decirles que esta conversación se está gestando desde hace ya poco más de 6 meses y pues yo y Pedro hayamos concluido que sí hay algunos mitos por ahí sobre Peterson y su pensamiento que valdría la pena pues aclarar sobre todo. Muy bien, entonces Pedro, si me permites, pues podríamos comenzar con el mito número 1. Ya sabes, estoy aquí para aportar y tienes también todo el espacio para aportar lo que gustes. ¿Qué te parece? Bueno, dale. A estos que vos me mandaste una listita con Sí, 5 mitos, o con 4, 5 minutos. tengo más yo, Ajá. tengo más. Ok. Así Si van que saliendo, tenemos perfecto. largo y tendido para hablar. La Perfecto. primera de que es LGTB-fóbico, Ajá. esa es muy común escucharla. Yo, de mi Más parte, creo común. que es eh, una cuestión de que en realidad tiene más que ver con las emocionalidades que surgen en esto de el bueno, el malo, el que está con nosotros, el que es Ajá. el enemigo. Y bueno, cualquier chispa Completamente. está para encender ahí el ambiente de guerra con una Completamente. figura que dice algún comentario o algo de eso. Pero Completamente. bueno, todo esto surgió con el asunto del Bill C-16 en Canadá, Ajá. Sí. que, que era acerca de la imposición de usar los pronombres trans. Sí. Así es. Sí, sí, completamente. Comienza allí. El video, para quien no sepa, pues está en YouTube, está colgado desde varios canales porque se hizo viral. Son un grupo de universitarios, pues cuestionándole, yo diría de forma agresiva ya, incluso levantando la voz a Jordan Peterson, lo detienen
Y creo que ahí comienza ya a mostrar parte de su genialidad, porque el tipo mantiene la calma, argumenta y además, con paciencia, por supuesto, va contestando a las interrogantes incógnitas de esos jóvenes. Y si mal no estoy, me puedes corregir, creo que este video se viralizó aproximadamente en 2013. Sí, ¿no? Aproximadamente 2013. Y qué Creo interesante, que es ¿no? 2016. 2016, perdón, pensé que en el 2013. Bueno, 2016. No me acuerdo, pero creo que es de 2016 y creo que por eso seguramente es Bill, Bill C-16, se llamaba Ok, entonces sí, sí tiene que ser 2016. Bueno, ahí disculpen en el error técnico, bien, 2016. El punto es que lo interesante es cómo Peterson ya había escrito lo que para mí es obra magna en 1999, que fue Mapas de Sentido, y el mundo básicamente no lo conocía hasta ese momento, hasta ese video viral. Y que ¿Cómo? 1999, creo que dijiste 1929. No, 99. Ahí sí fue error del audio. Sí, ahora sí lo dije bien. 1999, Mapas de Sentido. Y lo que me llama la atención es que sí, gran parte del pensamiento que conocemos de Peterson ya estaba escrito en Mapas de Sentido y no había salido a la luz. Y qué interesante que sea hasta esa fecha cuando, pues quizá la sociedad, por la narrativa, por la dialéctica de ideas, pues da lugar a ese conflicto, que Peterson sale, digamos, como un antagonista de lo que podría considerarse un consenso o ya la voz popular, ¿no? Que es, pues, esta ideología LGBT más letras, pues, es la hegemonía de la nueva forma de entender lo que está bien y lo que está mal. Y Peterson sale y obviamente, pues, si tú crees que hay un bien absoluto que es parte de la ideología, esto lo dice tanto Zizek como Peterson, creo que comparten más o menos la misma visión de lo que es la ideología. Dicen lo siguiente: el ideólogo pues es alguien que quiere resolver todos los problemas a partir de un sistema de valores, por decir valores entre comillas, ¿no? De un sistema de creencias. Y cuando se topa con algo que sale de su sistema de creencias, es decir, de este sistema cerrado, pues lo ve como lo malo, lo negativo. O sea, o si no piensas como ellos, eres el enemigo a vencer. Por lo tanto, sí, claro que si estamos hablando de una ideología que está pregonada y además que ya tiene, digamos, de alguna otra forma ganada momentáneamente, por supuesto, la plataforma cultural, pues que entonces el malo sea Jordan Peterson y sea un fóbico. Porque actualmente, pues, si yo no te agrado, pues eres alejandrofóbico. O sea, llegamos a un extremo de lo que significa una fobia. En su momento, pues, digamos, las fobias son miedos irracionales a algo. Aracnofóbico, pues miedo irracional a la araña. Pero ¿hasta qué punto simplemente no compartir las ideas de alguien te hace fóbico, ¿no? Así que a la pregunta, Jordan Peterson odia o le genera repulsión o miedo un homosexual o una lesbiana o cualquier persona con, digamos, una preferencia sexual diferente, mi respuesta es no. De hecho, si ustedes revisan con detenimiento cómo se dirige a esas personas, siempre es con respeto. Simplemente no les da la razón porque no piensa como ellos, pero les da el valor y la dignidad de individuo. Entonces, nos podemos topar también en una entrevista, no recuerdo exactamente en qué parte se la realizan, pero hay una chica que sale a defender el feminismo radical y entonces Peterson le cuestiona algunas cosas y la deja en blanco por al menos medio minuto. El público comienza a reírse, pero Peterson dice, no, 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 tranquilos. Y les da un mensaje al público, ¿saben que ese tipo de temas son delicados y hay que prepararse para poder argumentar? O sea, básicamente está siendo asertivo con la chica. Pudo humillarla, básicamente, y le dice al público, no lo hagan. Está bien que la gente a veces se quede sin argumentos, pero hay que estudiar y prepararse más. Entonces, sería mi respuesta, no. No es ni homofóbico, ni lesbofóbico, ni transfóbico, ni lo que quieran fóbico. No es. Simplemente él considera que hay otras formas, otras estrategias psicológicas sobre todo, para abordar este tipo de preferencias y del cómo entenderse en el mundo. Que cabe mencionar aquí, ya hay personas en la actualidad que no comparten con la ideología LGBT y más, con el progresismo no comparten, pese que son, digamos, no heterosexuales. Entonces,
creo que hay gente que ya comienza a entender que la ideología, pues, era una pseudo herramienta para poder atender a los problemas de este tipo de personas, pero que ahora Peterson y otros tantos pensadores, me atrevo a decir que Ben Shapiro, quizás Agustín Laje, pues están proponiendo formas alternativas de también atender a esos reclamos. Entonces, no son fóbicos. Peterson Con no es fóbico, respecto, simplemente no comparte. Ajá, con respecto a la palabra puntual de fóbico, ahí sí, me gustaría hacer una aclaración, sí, sí, que adelante. no necesariamente cuando alguien utiliza el término fóbico está intentando ser, intentando tener un vocabulario técnico, porque sabemos Ujú, que sí, las fobias tienen una definición técnica completamente, respecto a psiquiatría o a la psicología, a las enfermedades mentales. exactamente. Pero está hablando en el sentido técnico, sino que se está utilizando el término en forma quizás política, quizás eh, social. Sí, Eh, y bueno, completamente. el argumento de por cuál Jordan Peterson no es LGBT fóbico, no es técnico en el sentido de las enfermedades mentales relacionadas a la fobia, no estamos hablando de eso, sino que Ujú, estamos hablando de que él no es que tiene un rechazo, porque sí, ujú, hacia esa comunidad. Lo que él rechaza es la imposición del uso de los sí, pronombres. sí, eh, y después hay otra cuestión también aparte a tener en cuenta, me parece, sí. que es el hecho de que no sé si estuviste al tanto hace poco que Jordan Peterson estuvo también envuelto en unos comentarios por Twitter, no me acuerdo si por Twitter o por qué plataforma, con Ajá. esta actriz o actor Ellen Page, que ahora se llama Elliot Page. Ah, creo que sí. ¿Estuviste al Sí. tanto de eso? Bueno, que Un poco Jordan sí. Peterson se refirió como ella, o como Ellen Page, no me acuerdo si usó su nombre o su pronombre Ujú, antiguo, pero Peterson ya había dicho hace unos años que si una persona sí, con la que él se está relacionando le pide un pronombre o que a él le resulta fácil de manejar, ¿no? exacto, O un nombre femenino, él lo va a exacto, llamar por el pronombre o el nombre que esa persona le pida. Como completamente. que no tiene problema específico con llamar a las personas por su nombre o pronombre. Ujú, Pero en este caso hay otra cuestión aparte que también se puede leer de otra manera. sí, Este asunto que es que uno puede tener una acción política en el ajá, plano de esta guerra cultural, esta sí, batalla cultural, que uno puede, por ejemplo, hacer una publicación eh, a la manera para generar revuelta o para generar polémica, ¿no? Una completamente. publicación polémica acerca de algo que sirve como punto de partida para sostener un punto o para argumentar algo. Que no Completamente. necesariamente quiere decir que él en su vida personal, en su vida privada o en su vida profesional, eh, Ajá. no vaya a llamar a una persona por el pronombre que le pida, ¿no? Sí, Es como el ajá, lenguaje inclusivo. En general, las personas que sí, utilizan el lenguaje inclusivo en un ambiente público, ¿no? Lo hacen sí, más como un acto político, ¿no? Que como utilizándolo realmente en su vida cotidiana. Yo no creo que las personas partidarias del lenguaje inclusivo lo utilicen mucho en su vida cotidiana. No es práctico. Es más sí, intencionado para un acto político, ¿no? Entonces, creo que lo que ocurrió con esta actor, actriz, lo tengo yo, me cuesta llamarlo por actor porque lo tengo más en películas antiguas, ajá, todavía no lo vi en ninguna película más actual, como, como como actor, para tenerlo sí, pensado completamente. como él. Lo Ajá, tengo todavía muy familiarizado de las películas que había visto antes. sí, Imagino que, bueno, ajá, también pudo haberle pasado eso a Jordan Peterson. Pero en completamente. Ajá, el caso de que haya sido intencional, me parece que como ajá, acción política o como expresión política en el ámbito de las batallas culturales completamente. puede comprenderse. Y no significa que
que haya sido un ataque personal a la persona, al actor o actriz. Completamente, y lo que mencionas, yo creo que, bueno, aparte de que es un buen análisis, lo juzgo así, me parece así, mi juicio es ese, también nos remonta a la sociedad que estamos viviendo, sobre todo esta cuestión de qué imagen damos hacia los demás, o sea, la sociedad del narcisismo, de las redes sociales, del ser políticamente incorrecto o ser políticamente incorrecto, que en ocasiones, como tú bien mencionas, no sabemos si tienen la convicción de decir tal cosa, sino lo que podemos estar seguros es de que está jugando un rol político esa persona que se refiere a alguien como él, ella o ella. Evidentemente es un acto político. Ahora no sabemos si en el fondo realmente se lo cree. No sabemos si en el fondo realmente está teniendo una percepción de esa persona, ya en este caso pasar literal de algo antagónico que puede ser actriz a actor. Entonces, es un acto político, estamos de acuerdo en eso. Y Peterson creo que es muy consciente de eso, porque como mencionaba, más que estar en contra de la dignidad, de la tranquilidad, del bienestar de estas personas, está en contra de los medios que están utilizando. Y un medio político precisamente es el lenguaje inclusivo, es un medio político, porque de acuerdo pues a su postura, eso les daría visibilidad y además más empoderamiento y además pues como el nombre lo dice, les daría inclusión. Ahora lo que cuestiona Peterson es si eso realmente es algo que estas personas necesitan para poder tener una mejor calidad de vida. Eso es lo que está cuestionando. No está cuestionando si merecen o no tener mejor calidad de vida. Está cuestionando si son los medios adecuados. Y para Peterson, pues ha sido tajante, ¿no? No son los medios adecuados. Y por ese lado, pues hay mucho que hablar, Pedro. Creo que nos podemos ir por las aristas y Sí, tan solo sí. esto nos da para una charla de horas, pero evidentemente, pues tenemos que seguir con los otros mitos para no ser una super conversación. Ya en otra ocasión, pues tocaremos más el tema. Igual las personas que escucharon, si quieren dejar algún comentario, alguna pregunta o sugerir algún tema, en otra ocasión podemos tocarlo a profundidad. Bien, pues entonces, dicho esto, me permito pasar... Ah, sí, también. Dicho esto, me permito pasar al mito 2, que también está relacionado con lo que venimos hablando, que es Peterson es un conservador rancio. O sea, es un conservador rancio y por lo tanto, pues, despectivamente, ni siquiera hay que escuchar. ¿Qué piensas de esto, Pedro? A ver, Jordan, en alguna entrevista, si mal no recuerdo, él se definió a sí mismo como conservador. Pero eso me parece que no se condice tanto con lo general de su pensamiento y de cómo concibe Sí. las posiciones y todo esto Sí. del orden y el caos, de lo conservador Exacto. y lo progre de la derecha y de la izquierda. Él Sí. considera que tanto la derecha como la izquierda son necesarios y Uh-huh. que participan de esta dinámica en Por la supuesto. conformación, en esta relación entre el orden y el caos, Ajá. o las jerarquías y el cuestionamiento de las jerarquías. Completamente. Eh, y tanto él como muchas otras personas, como vos, como yo, como todos los que están escuchando, todos tenemos en algún punto alguna posición conservadora respecto a algo y una posición más progre respecto a algo también, ¿no? Una cuestión menos Completamente. tradicionalista, más Exactamente. cuestionadora, más abierta a lo nuevo. Uh-huh. Uh-huh. Así que, si bien en la entrevista creo que Jordan se autodefinió como conservador, Ajá. y creo que él tiene un montón de cosas que no son conservadoras, Exacto. Estoy de acuerdo. y bueno, es muy difícil Sí. tomarlo también como partidismo esto de los conservadores, porque para mí esto de ser conservador o ser más, ¿cómo se llama? Progresista. Sí, creo que hay otro nombre en psicología con las cinco grandes personalidades, que es como abierto Abierto a la a lo nuevo. apertura.
Explorador, no recuerdo exactamente, pero es algo así. Sí. El Big Five. Entonces, creo que el considerarlo como Conservador. políticamente, esto de conservador, como partidos políticos o sectores conservadores, me hizo que sí. confunde un poco el asunto de fondo de qué es ser conservador, porque para mí son categorías que tienen más que ver con algo psicológico, algo de la persona, y algo que también está entremezclado con ser abierto al cambio, con ser progresista. Son dinámicas. Completamente, Pedro. Ajá. Completamente. Y de hecho es la pregunta que yo les hago a las personas que me cuestionan en Facebook. Jordan Peterson es un conservador, ni para qué tomarlo en serio. ¿Sabes a qué se refiere él con conservadurismo? ¿Sabes qué tipo de conservadurismo está de alguna otra forma promulgando? Y se quedan en cero, blanco. No saben, porque piensan que conservador es lo que, digamos, en cuestiones despectivas, significaría ser conservador, que será como esta persona moralista que te dice vístete así, no te vistas acá, no salgas a tal hora, no hagas esto, como ese señor regañón que todo el tiempo está viendo qué cosas tienes mal para poder juzgarte y para poder decirte en qué estás mal. Y no, y voy a leer la siguiente frase, si me lo permites, Pedro, que es de su libro Más allá del orden. O sea, si fuera este meme del conservador, jamás escribiría un libro que se llame Más allá del orden, porque es básicamente avanzar, es básicamente hacer las cosas diferentes. Entonces, desde ahí queda claro que conservador en el sentido... A ver, por aquí acaba de pasar un camión, qué terrible coincidencia que pase un camión a esta hora, pero bueno. Bueno, estamos en la ciudad, ¿qué más da? Bien, el punto es que no escribiría jamás un libro y para mí su libro se puede sintetizar en esta gran idea. Dice lo siguiente: para gestionar adecuadamente los asuntos complejos es necesario tener una visión lo suficientemente fría como para separar al pseudo defensor del status quo, o sea, lo que él no es, hambriento de poder, lo que él tampoco es, y egoísta del conservador genuino, lo que sí es Peterson. Y el rebelde autoengañoso, lo que son muchos activistas progresistas, e irresponsable, sin una causa, del verdaderamente creativo. O sea, lo que nos está diciendo Peterson aquí es, a ver, hay cosas importantes que conservar, eso es evidente, pero hay cosas importantes en donde hay un área de oportunidad para mejorar como sociedad y hay que ser creativos. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, que en ambos casos hay responsabilidad y no una búsqueda de poder. A ver, si hay gente que quiere mantener el poder conservando ideas viejas, porque eso ya le dio poder, pero entonces él no busca el bien común, no busca el bien ético, lo que busca es el poder, entonces no será un conservador genuinamente hablando. Ahora también hay personas que buscan la rebeldía por la rebeldía misma, por, qué sé yo, catarsis, por mostrar esa imagen a la sociedad, porque a lo mejor esa identificación del rebelde le genera mucha satisfacción, pero no está buscando realmente una causa que mejore los problemas, simplemente quiere el desorden. Y habría otro tipo de personas que son verdaderamente creativas, es decir, que dicen, oigan, aquí como que hay un problema y aquí les tengo la solución, o al menos lo que considero la solución. Bien, hasta ahí el pensamiento, me parece nuclear, del libro Más allá del orden. Y todo lo que va a tratar en este nuevo texto, en esta nueva obra, es cómo avanzar con responsabilidad, porque él no dice, no se trata de que nos estanquemos, sino que avancemos con responsabilidad. Ahora me voy a permitir citar a Horacio Houston, él se define como católico conservador, y él pone una metáfora que me parece muy válida. Un auto no se puede conducir solamente con el acelerador, hay ocasiones en que tienes que frenar, y eso es lo que hace un conservador, dice Horacio. O sea, no todo lo nuevo necesariamente va a ser mejor. Cuidado con esa, digamos, con ese dogma casi de fe, ¿no? Últimamente. Y con respecto a eso... Creo que con esta palabra, conservador,
es importante también distinguir que puede tener como distintas acepciones también, no tan Sí, sí, sí. distintas. Pero, a ver, podríamos estar refiriéndonos a estas categorías de pensamiento más Sí. tendientes a quedarse con lo conocido, a no abrirse a lo Ujú, nuevo, ujú. a aferrarse a los axiomas heredados. Sí. Eso sería una acepción, pero también está Ajá. que es que no podemos tampoco ser ingenuos de desconocer que también en la arena política, de la batalla política, hay sectores políticos, sociales, que se denominan conservadores, más allá de que estén integrados por personas que mentalmente sean más abiertas al cambio o no, pero Ajá. hay sectores que políticamente en general se definen como conservadores, ¿no? Por ejemplo, Completamente. yo creo que una persona de izquierda puede ser tan conservadora como cualquier otro conservador si es que está aferrado a lo conocido, a Exacto. los axiomas heredados, o, o que busca Sí. mantener la hegemonía de las jerarquías en las que integra, que está integrando, porque ese es otro aspecto conservador en el sentido técnico de mantener el status quo. Completamente. Completamente. Entonces, también, bueno, hay varias excepciones de que por eso hay que aclarar a qué estamos refiriéndonos cuando decimos conservador. Ah, Uno podría, eh, más allá de todos estos rasgos de personalidad y de creencias, uno sí. podría también posicionarse en Ajá. algún sector político Sí. de los que están, eh, Ujú, de los que son actuales, ¿no? sí. Por ejemplo, yo con todo este reparo de lo que son los movimientos Sí. LGBT, que ni siquiera tengo las mismas críticas que acostumbro escuchar en los conservadores, ¿no? Yo soy Sí. bastante benevolente con estos movimientos, Claro. pero igual los critico. Claro. Eh, y bueno, en ese sentido quizás yo pueda ser considerado como conservador. También Ajá. la crítica que tengo al desprestigio de las figuras de autoridad en las que estamos Claro. teniendo, las figuras del adulto, las figuras de el desprestigio de las figuras de autoridad moral, como Las pueden ser estatuas. Ujú, sí, las históricas, sí. instituciones Ujú, religiosas, tienen ujú, mucho también. prestigio. Eso, Ajá. bueno, ya estaríamos entrando en el debate de la gran frase de Nietzsche de Dios ha muerto, ¿no? Pero Exactamente. uno podría ser catalogado conservador en ese sentido. Pues Sí. en lo personal uno puede ser abierto al cambio, uno puede ser, de tener una personalidad exploradora, que, que toma. Completamente. Entonces, Es bueno, por que- eso ajá. distinguir de qué estamos. Claro, y esto que estás diciendo me parece sumamente importante porque una cosa es lo que puede ser un meme, según Richard Dawkins, que es esta imagen simplificada de algo. Por eso se llaman memes los memes que vemos en Internet. Y otra cosa es lo que la idea significa en sí. Por ejemplo, hoy estamos hablando en esta ocasión de un Jordan Peterson conservador genuino y que básicamente puede entrar en ocasiones en alguien que está abierto al progreso, que está abierto al cambio. Y me parece muy bien esta distinción. A ver, hay formas de catalogar a la gente de forma despectiva que muchas veces no tiene que ver con lo que la palabra en términos teóricos, filosóficos, ya geográficos o incluso doxográficos significa. Entonces hay que tener cuidado. Claro que existen en la sociedad personas a las cuales se les llama conservadores y que en efecto, reitero, son personas que quieren conservar el poder, más que conservar valores, más que conservar pues un status quo, quieren conservar el poder.
Y en esta ocasión, Peterson me parece que es muy abierto en ese aspecto y al igual que tú es muy benevolente con las críticas que hace pues, a la ideología de género, sobre todo al feminismo radical. Me parece que es benevolente porque incluso en una conferencia le preguntan, doctor Peterson, ¿qué debemos hacer si la izquierda tiene tanta hegemonía? Dice, es mentira que tiene tanta hegemonía. Lo que pasa es que tú ves un grupo grande manifestándose y tú crees que todos piensan igual, y no es cierto. Hay personas de ese grupo que, aunque no lo parezca, tienen un poco de conservadores, lo que tú dices. Aunque no lo parezca, hay personas que están no tan en el núcleo de esa ideología, que están más abiertas al cambio, que están más abiertas a escuchar otra forma de pensamiento. Entonces, no es verdad que tienen tanta hegemonía, simplemente aparentan que sí. Y me parece muy bien que hagamos esta distinción. Peterson también, de hecho, pone una metáfora muy buena que es, a ver, si eres conservador, básicamente lo que significa es que ordenas tu cuarto con cajas y si alguien toca la puerta, pues te va a dar miedo dejarlo pasar porque dices, ¿qué tal si es alguien que viene a arruinarme lo que ya ordené? Por otro lado, dice, el liberal es alguien arriesgado, es alguien no temerario, pero es alguien que está abierto a la aventura, a la experiencia. Entonces lo que va a hacer el liberal es, toca a alguien, vamos a ver, puede ser que lo deje pasar, puede ser, vamos a ver. Y quizás abra la puerta. Pero el progresista o la persona ingenua con respecto al progresismo, pues es alguien que si ya tiene algo ordenado y alguien le toca la puerta, pues abre inmediatamente. Oye, ten cuidado, no sabes quién es, pregunta primero quién es. Después te dirá, soy el bombero. Ah, caray, pues ¿qué pasó? Mi casa se está quemando. Pues evidentemente déjalo pasar, ¿no? Déjalo pasar si tu casa se está quemando. No, pero soy un ladrón. Vengo a robarte tus cajas. Ah, sí, pásale, porque eres nuevo. No, o sea, hay que analizar la situación. O soy tu hermano con el que has convivido toda tu vida. Ah, pásale, ayúdame a ordenar las cajas que faltan aún. No pasa nada. Entonces, este análisis, pues, obviamente nos lleva a que en ocasiones, en la vida cotidiana, nosotros mismos actuemos como conservadores, liberales o progresistas. En ocasiones. Y también quiero sumar a esto ya para pasar al siguiente tópico, Pedro, si me lo permites también, sumar lo que dice Bastos. Los liberales no es que no tengamos una moral, esto es mentira, sino que no la queremos imponer a través del Estado. Entonces, evidentemente, aunque estemos abiertos a la apertura, aunque estemos abiertos al cambio, tenemos un sistema de creencias o de valores que nos puede definir hasta cierto punto. Claro, si estás abierto al cambio, siempre tienes eso como provisional, pero sí es muy difícil el categorizar eso, sí. Vos fíjate que en esta misma conversación, creo que hace un rato vos te llamaste conservador y recién te llamaste liberal. A vos mismo. Yo le he dicho que técnicamente soy liberal con algunas ideas conservadoras. Técnicamente, pero Bueno, técnicamente soy liberal eso y en demuestra mi vida cotidiana. eso Y en mi demuestra que vida uno puede tener todos Exacto. más de algo y en otros aspectos más de lo otro. Sí, y como persona básicamente soy muy abierto a la apertura. O sea, yo soy como de experimentar cosas nuevas y entonces eso me hace más liberal que conservador, evidentemente. Sin embargo, mi estrategia es la siguiente y es lo que plasmo en mi último ensayo. Quien guste, pues puede comprar nuestro libro, Ensayos Críticos sobre el Progresismo. Ensayo número 3 es donde yo hablo de esta idea fundamental de Peterson. Lo desarrollo más. Y básicamente lo que planteo es eso. A ver, no veas la moral como una imposición y ni dejes que te la impongan. Velo como una sugerencia de cómo deberías de actuar en el mundo. Ante el nihilismo es una sugerencia. Porque alguien dice, es que ¿qué debo hacer? Gran pregunta. Y es lo que Peterson dice. A ver, la ciencia es descriptiva. No te va a decir qué hacer. Eso es una pregunta ética y moral. Por lo tanto, ahí entra la filosofía y, bueno, en este caso también la psicología aplicada de Peterson. Y entonces, evidentemente lo que está tratando de decir Peterson es, no dejes que alguien te imponga su moral, sino tú ve creando la moral que para Peterson ya tenemos en nuestra conciencia, ¿no? Esa vocecita que te dice, no hagas esto porque te puede ir mal. Escúchale, ¿qué trata de decirte? Entonces, para Peterson, siendo junguiano, pues tendríamos una clase de, vamos a ponerlo, una clase
de guía moral, arquetípicamente hablando. Para Peterson sería eso. Entonces, a final de cuentas, pues evidentemente Pero que vamos a no tener... es una Vamos a tener totalmente artificial y creada arbitrariamente, sino que es ir descubriendo, o sea, es el viaje, exactamente. el rescate hacia la figura del padre, ¿no? O sea, es Exactamente. rescatar la moral que está... hay que hacer el trabajo de arqueólogo, ¿no? Rescatar esa moral que está escondida entre los escombros de las antiguas civilizaciones. Sí, y tiene mucho sentido, y yo diría que más allá del plano psicoanalítico, que es, vamos a tocar ese tópico también, tiene mucho sentido en el plano filogenético. O sea, cómo la evolución de la propia especie nos ha llevado a así tener ciertas estructuras con respecto a cómo actuar en el mundo. Y a veces jugar en contra de esas estructuras, pues puede hacernos caer en algo peligroso. Que yo doy una conferencia virtual hace 3 años, más o menos, 2, en donde hablo del tribalismo. Y con lo que me topé es que varios estudios neurocientíficos comprueban que nuestro cerebro está diseñado para pensar psicorreligiosamente. Es decir, que cuando tú consideras a alguien una figura de autoridad, automáticamente te dejas persuadir, por más racional que seas. Y entonces, lo que mencionan esos estudios es que a final de cuentas, aunque no seas de una religión, terminas por tener una estructura psicorreligiosa. Y es por eso que a lo mejor los progresistas no creen en Dios, pero creen en un político que es progresista, ¿no? Y lo diosifican. O tienen a la diosa vagina, no sé cómo le llaman, que hacen rituales alrededor de ella, como si fuera una virgen, pero en forma de vagina, un sincretismo, pues no sé, muy raro, y defecan fuera de las iglesias. O sea, es una estructura psicorreligiosa, rituales. Tienen su Biblia, que es el segundo sexo de Simone de Beauvoir, tienen a Judith Butler como la papa o el papa, ¿me explico? O sea, lo que nos explica la neurociencia y el postestructuralismo también, por supuesto, es que esos sitios están. ¿Con qué los llenas? Depende de ti. Y por lo tanto, por más que se digan soy antirreligioso, pues tienen todavía un comportamiento escatológico, si se quiere decir. Pero bueno, eso también nos da Eso para da para otra charla conversación. también. Otra charla. Bueno, vamos a alcanzar a tocar los últimos, apenas llevamos 2, increíble. Bueno, vamos a tratar de ser más breves, damas y caballeros, porque si no vamos a hacer un video súper largo, pero evidentemente hay muchísimo de qué hablar. Así que dejen comentarios porque pues habrá oportunidad de seguir charlando de esto. Ahora vamos con el tópico número 3, que será el mito de que Jordan Peterson es malo. O sea, malísimo, porque apoya el capitalismo. Gran pregunta. ¿Qué pensás vos? Claro, volvemos a lo mismo. Nace el mito ese, porque de algún lugar nace ese mito. O sea, Para mí yo... nace... Sí. Sí, decime, No, decime. es que lo dijiste fuera del aire, me lo ganaste completamente. Eso es tuyo, te lo digo, tú me lo dijiste, yo lo venía pensando también. Gramsci gana. La cultura se va incorporando en el Estado. Después, el Estado te da educación, ¿estamos de acuerdo? Pública. Entonces, yo creo que viene desde las instituciones públicas y los medios de comunicación hegemónicos y la cultura en general. Todo lo que sea expresión cultural viene de ahí, que son como dogmas de fe. Todo lo que sea capitalismo o parecido al capitalismo está mal y hay que criticarlo y cuestionarlo. Dentro de la academia, si tú hicieras una tesis sobre por qué el capitalismo es lo mejor, estoy seguro que la rechazarían. Entonces, si son como ciertos cánones de, a ver, el capitalismo está mal, sí, desde que llegas a la universidad, es lo primero que te dicen, está mal el capitalismo. Tus problemas tienen que ver con el capitalismo. Entonces, ya el término capitalismo se convierte en lo otro, se convierte en el enemigo, en aquello que hay que atacar, y a priori se asume, y obviamente eso es psicología social y de grupos. Entonces, si tienen un enemigo en común, pues hay unión. Y pues, ¿qué ocurre? Que entonces, si alguien sale desde Canadá, que además es Norteamérica,
diciendo, oigan, resulta que el capitalismo es el peor de los sistemas. Ni siquiera diciendo que es bueno, diciendo es el peor, no es el mejor de los sistemas, pero es el menos peor. Ni siquiera diciendo eso. Simplemente diciendo, no espero socialismo ni comunismo. Tan solo eso basta para que la gente diga, es que es buen psicólogo. Algunos, en el mejor de los casos, pero apoya el capitalismo. O a veces ni siquiera llega a psicólogo porque apoya el capitalismo. Eso. Y yo creo que este rechazo a priori del capitalismo en parte es por todo un trabajo cultural que se hace desde arriba hacia abajo, hacia lo popular, pero orquestado desde arriba. Eso por un lado, pero por otro lado también hay yo considero que hay una predisposición de las personas a sentir que todos sean iguales en sentido de recursos, de economía, sería una especie de justicia. Hay una intención ahí. Yo creo que en las personas están como predispuestas a esto del socialismo por una buena intención para mí. Porque, todos notamos lo doloroso que es la pobreza, todos notamos lo doloroso que es que mucha gente tenga de todo y otra gente no tenga casi nada. Entonces, el pensamiento más simplista es, bueno, este tiene mucho, este no tiene nada, que este le dé a este, o sea, pero en el sentido del espectador, ¿no? El espectador, miro A, miro B, A tiene más, B tiene menos, entonces que A se lo traspase a B. Completamente. Esa solidaridad con lo ajeno, yo creo que tiene una buena intención, justamente, que es esa simpatía o esa caridad bueno, caridad no es, porque es con lo ajeno, pero esa simpatía empatía por B, que sería el que tiene poco. Exacto. Pero bueno, está tergiversado desde completamente. El poder está tergiversado y desde también, bueno, desde los ideólogos de esta guerra cultural. Pero de a poco creo que se va dando vuelta el asunto. Así que solo queda ver lo que ocurre en estos próximos años. Completamente. Y fíjate que yo sumaré una tercera. A ver, esto es también sentido común. Regularmente somos más atraídos por lo que no tenemos que por lo que tenemos. O sea, tenemos algo que llama a todo el mundo capitalismo y evidentemente si alguien te plantea lo que es el comunismo, si tú comparas ese ideal que es el comunismo con tu capitalismo, eres malvado al decir que el capitalismo es bueno, porque el comunismo es una panacea en la tierra, o casi así lo plantean algunos pensadores o difusores del marxismo, sobre todo. Entonces, evidentemente eres malvado porque le estás diciendo al niño de 5 años que no existe Santa Claus y que va a tener que comprarse la bicicletita él solo. Eres muy malvado, evidentemente, pero es un golpe de realidad que tarde o temprano tenemos que tener. Entonces, yo creo que son las tres cosas, obviamente los políticos quieren poder, evidentemente, y orquestan a partir de una batalla cultural una serie de ideas, las implementan. Evidentemente lo que tú dices, se aprovechan de las buenas intenciones de las personas, porque sí, yo comparto, es muy triste ver a gente muy, muy pobre pasando condiciones terribles, deplorables, incluso inhumanas, sobre todo en Latam, en Latinoamérica o Hispanoamérica, pues es muy duro. Y de pronto ver, por ejemplo, que en México, no me ha tocado ver directamente, pero sí en videos, San Pedro en Monterrey, en México, pues se supone que es el municipio más rico de toda Latinoamérica. Ver cómo todos los coches son de Mercedes-Benz, Lamborghini para arriba. Y cómo en otros lugares bicicletas mucho, andan a pie, descalzos. Entonces, esas diferencias evidentemente generan casi por sentido común una sensación de que hay una injusticia ahí, de que las cosas no están bien. Y claro que si alguien te propone una
pseudo solución como solución, por eso es pseudo, pues evidentemente quieres creer que es verdad, pero la gran pregunta es, ¿realmente es posible lograr eso o nos va a llevar a lugares peores? Ahora, la crítica de Peterson me parece que, bueno, que Lo además que no, que... lo que no se dan cuenta o no se percatan, o no les han dicho, mejor dicho, es A ver, que ese multimillonario que tiene el Lamborghini, para conseguir ese Lamborghini, para fabricar ese sí, Lamborghini, le dio así, trabajo a un montón de familias que lo exacto. necesitaban. Y eso también, Pedro, es lo que dice Peterson en una de sus clases, que como bien sabemos él las graba, ¿no? Las clases que da en la universidad. En una de sus clases menciona, ¿ustedes creen que la fortuna de los millonarios está en un colchón? Y esto es mentira, está trabajando en múltiples empresas, dándole de alguna otra forma oportunidad de trabajo, de laburo, de comer, ¿por qué no decirlo? Oportunidad de ganarse la vida a diferentes personas. Entonces, no es que el dinero esté estático allí en un super cofre mágico en el mar y nadie lo va a tocar nunca, no, se está moviendo, se está agilizando. Evidentemente también tendrán su sabor, no digo que no, pero gran parte de su fortuna está pues trabajándose, está siendo aprovechada por varias personas. Y yo creo que Peterson, a ver si tiene su crítica de economía política a esto, al comunismo, al socialismo, pero me parece que la mayor crítica es psicológica, sobre todo en tanto a las revoluciones, porque él siendo jungniano, basándose mucho también en Freud, aunque no lo diga, habla de lo que es la sombra en Jung y lo que sería en Freud la pulsión de muerte. En otras palabras, lo que nos dice Peterson es, a ver, no sean ingenuos. Si le damos a una persona demasiado poder, se va a transformar en lo peor. Y eso es lo que ha venido ocurriendo con personajes como Chávez, como Maduro, Fidel Castro, entre otros que pues luchaban por la justicia social. O sea, que apenas llegaban al poder y se transformaban. Y nadie nos asegura que sean maquiavélicos netamente desde nacimiento o desde su juventud, ¿eh? A lo mejor sí tienen buenas intenciones, pero al ver todos los lujos que tenían y las ventajas que tenían, pues se transformaron, salió la sombra, ¿no? Salió esta parte más animalística del ser humano y entonces ya no pudieron controlarla. Ahora, esa es la tesis de Peterson, pues hay que descentralizar el poder de alguna Sí. forma, que ahora Che Guevara, grandes discursos, los cuales, a ver, yo me quedo con los discursos, ¿eh? De lujo, están para que se te enchinen la piel, los discursos del Che Guevara, los discursos de Fidel Castro están para que se te enchinen la piel, y yo lo digo, hace no más de 5 años lo recitaba, me lo sabía de memoria, porque son discursos muy bellos, políticamente hablando son muy bellos. Ahora, en la práctica, esos discursos, pues, ¿dónde los vemos, no? Pues, Seductores. no. Ajá, son oradores, son buenos locutores, lo que quieras. Y entonces Che Guevara decía en contra de los monopolios. Bueno, el problema es que en ocasiones el monopolio ya son post-revolución los revolucionarios. Entonces caímos en un peor monopolio. Ahora ya son 3 personas, una familia. Antes por lo menos eran 20. Entonces eso es lo que critica Peterson. No, no vaya a ser que en pos de mejorar nuestro mundo económicamente hablando, caigamos en algo peor, que fue lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Cuba y en otros tantos países que, bueno, ya, yo sé que la gente dirá, ya paren de nombrar esos países. Bueno, es un claro ejemplo de que hay que tener cuidado con las nuevas ideas. Sí. Pasemos al siguiente punto, dale. No, sí, tienes razón. Iba a dejar que comentaras, pero dije, en donde menciona Argentina en estos momentos, yo creo que nos vamos 2 horas. Nos vamos 2 horas arriba. Eso nos va a dar por otra charla. Entonces, bueno, en Argentina las cosas están difíciles. Vamos Se a nota ponerlo que así, la están charla complicadas. fluye y se extiende. Sí, bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Ok, hay varios, aquí yo considero ya que son pensadores o que son cultos o que han leído literatura respecto a la psicología, a la epistemología, que dicen lo siguiente. No deberíamos de tomarlo en serio porque es junguiano. Sobre todo varios divulgadores los escucharon. Es junguiano, es psicoanálisis, por lo tanto es pseudociencia, por lo tanto, qué terrible lo que hace Peterson. Yo tengo toda una postura aquí, pero quisiera que comenzaras. No deberíamos tomarlo en serio porque es junguiano, nada más por eso. Eh, yo, la verdad, todavía no estudié a Carl Jung, Uh como -huh. para
tener una postura respecto a eso específicamente, pero lo que puedo decir es que a nivel profesional, Jordan Peterson no está proponiendo o impulsando o promoviendo una terapia junguiana, de carácter junguiano. Yo en ningún momento, desde que lo conozco, noté algo de eso, algún tipo de terapia esencialmente junguiana. Sí utiliza a Jung para un montón de sus análisis acerca de la sociedad, de sus análisis filosóficos, inclusive de la psicología de la sociedad y de los tiempos, o también de sus análisis de las historias y los mitos antiguos y de las narrativas. Claro. Pero eso no significa que él esté proponiendo pseudoterapias, por ejemplo, ¿no? Que es otro asunto completamente distinto. Sí, completamente. Ni tampoco está proponiendo una pseudociencia. No. Porque él, uno tranquilamente puede ser científico, pero puede hacer análisis sociológicos utilizando no solamente a Jung, sino a cualquier otro filósofo que no era científico. Hay muchos filósofos que no son científicos, pero tranquilamente uno puede hacer. Completamente. Bueno, eso es lo que yo creo. Sí, y lo comparto. A ver, yo tengo toda una tesis que fue mi primer libro. Le agradezco al doctor Daniel Schigel por la oportunidad, donde hablamos sobre la cientificidad del psicoanálisis, que más bien lo que es filosofía de la ciencia del psicoanálisis. Y ahí dejamos claro, me parece, hasta el momento nadie nos ha refutado, que el psicoanálisis bien no es una ciencia como tal, pero sí es una metafísica, que ya lo decía Popper. Nada más fuimos agregando más cosas y aclarando otras cuestiones, ¿no? De otros críticos de psicoanálisis. Pero lo que decimos ahí es lo siguiente. A ver, aquí hay al menos dos preguntas, ¿no? Número uno, ¿solamente la ciencia puede ser terapéutica? ¿Por qué no la filosofía? Antes del siglo XVII no era filosófico, terapéutico, lo que hacían los pensadores helenísticos, los estoicos. ¿Por qué lo siguen aplicando hoy? Todavía no existía la ciencia, como la conocemos hoy, que es el experimento. No existía, pero ya existía la filosofía. A ver, ¿no es terapéutico leer Aristóteles, Ética Nicomaco? ¿No es de pronto que te ayude a manejar mejor las situaciones? ¿No Quizás es no sea terapéutico? en el sentido científico la palabra terapéutico, porque la Ajá. palabra terapéutico tiene como una connotación científica y una connotación de toda la sistematización de la ciencia y del experimento. Completamente. Bueno, a lo que disponible como para implementar. Sí, pero a lo que me... puede usarse terapéutico en otros sentidos también. Exacto, yo me refería a que si de alguna otra forma no ayudaba con respecto al dilema, al problema fundamental del sufrimiento humano, este tipo de escuelas filosóficas. No podemos decir que antes del siglo XVII la filosofía no hizo algo por el sufrimiento humano. Los epicúreos, los escépticos. Entonces, para mí el psicoanálisis está más cerca de la filosofía que de la ciencia, evidentemente. Y esta tesis es fuerte, no voy a profundizar, pero es justamente lo que la hace fuerte. Yo no creo que lo que hemos alcanzado en psicología científica sea suficiente para tratar el sufrimiento humano. De hecho, esto lo dice Comte. Hay 3 etapas del conocimiento. Teológico, crees en dioses. Mitológico, crees en cosas que no puedes ver. Y científico, que es ya cuando operacionalizas el conocimiento con cosas tangibles. Entonces, la psicología tiene menos de 200 años. No estamos todavía como para darnos el lujo de decir solamente la psicología científica puede ayudar al sufrimiento humano. Creo que tenemos que recurrir a la metafísica, y esa metafísica la ofrece el psicoanálisis y en ocasiones otras escuelas que no lo dicen metafísica, pero es metafísica. Entonces, por eso digo que sí es válido que utilice a Jung. Además, no podemos reducirlo a que es un jungiano, ni siquiera un psicoanalista. Él es psicólogo. Además, Jung es el menos psicoanalista de los psicoanalistas. Él le llamó psicología analítica a su propuesta. Ahora, lo que hace Peterson
en tanto psicólogo clínico y orador o divulgador o pensador contemporáneo, a mí me parece brillante y para mí es el estilo prototípico que deberíamos seguir los psicoterapeutas. Es decir, tomas una base, en su caso es Freud y Jung, y te lees a otros pensadores de otras escuelas, otros teóricos de la psicología, y los vas incorporando a una teoría heterogénea del cómo intervenir con el sufrimiento humano. ¿Cuántas veces nos cita Piaget? Muchísimas. A Skinner, a Watson en ocasiones también lo ha citado, a Pavlov, cita a este otro tipo, teoría de campos, ¿me lo recuerdas? Kurt Lewis, ajá, también lo cita. No, ese no. Cita estudios en neurociencia. Cita estudios en neurociencia, estudios en psicología cognitiva. O sea, el tipo se nutre de todo un poco Es que y a partir de eso va aterrizando una estrategia de intervención. Para cualquier psicólogo, para cualquier profesional de cualquier disciplina, siempre, sí, inevitablemente tu pensamiento, tu creencia y lo que vos implementás en tu trabajo, sí, inevitablemente va a ser una articulación de varias cosas que sacás de diferentes partes. Sí. Nunca lo que vos, el pensamiento que vos te construyas, tu pensamiento propio va a ser fiel a una sola corriente o teoría o pensador. Inevitablemente va a ser el rejunte de muchas cosas. Y esto no quiere decir un sincretismo simplista Ajá. y ¿cómo? Inviable. O sea, no quiere decir que seas irresponsable. Claro, claro. Sino que sí, es que tu pensamiento se nutra de lo mejor completamente. de cada corriente. Por eso digo que para mí es el ejemplo de psicólogo clínico, porque algunos se casan con una escuela y tratan de adaptar la realidad a su escuela. Entonces, qué peligro, ¿no? Que trates a tu paciente como tú eres el problema porque no te adaptas a mi teoría. A ver, no, prueba con otras teorías, con otras técnicas. Y es lo que hace Peterson. De hecho, él dice, bueno, hay personas que he aplicado terapia conductista y me va mejor, otras he sido un poco más junguiano, en otras he sido más cognitivista, voy moldeándome, ¿no? Y yo creo que eso es lo que debemos hacer. Y ahora la fuerte crítica que tienen, sobre todo los que son fanáticos de escuelas, yo la verdad estoy a las antípodas de cualquier persona que diga el psicoanálisis es la única forma de atenderse, el conductismo es la única forma de atenderse, el cognitivismo, cognitivo-conductual, etcétera, etcétera. Estoy a las antípodas de esas personas. ¿Por qué? Porque, a final de cuentas, lo que cuenta es lo que es terapéutico, no lo que dijo un autor. Y aparte dicen, es que eres ecléptico, así como un insulto, ¿no? Y yo como, depende, ¿qué defines por eclecticismo? Que elijo las cosas que van de acuerdo a mi cosmovisión y trato de adaptar el mundo a mis ideas, qué mal, porque no lo hago. Claro. Soy ecléptico en el sentido natural del término. Me nutro de diferentes autores y veo que efectivamente tengan una repercusión efectiva en lo que significa la psicoterapia o mi objetivo psicoterapéutico. Ahora, ¿qué autor? No digo ni siquiera de la psicología, porque ya es mucho. De la ciencia, de la filosofía. No es ecléptico. Todos lo son. Todos se nutren de al menos 4 o 5 pensadores, al menos 4 o 5 que conforman su teoría. Sí. Hay una manera negativa de pensar este eclecticismo. Ok. Aquellos que simplemente toman lo que les conviene para amoldar la realidad a su pensamiento, ¿no? Exacto. Que también hay muchos de esos y son totalmente criticables y de hecho yo estoy muy en contra de ellos. Yo también. Entonces, bueno, pero sí hay una manera positiva de ser ecléctico y eso sí estoy a favor. Sí. Yo le llamo pragmatismo clínico. Si puedes resolver el problema de alguien, ¿qué importa qué autor lo pensó? ¿Qué importa de qué escuela venga? Resolviste el problema de alguien. Ahora hay que entender lo siguiente. Hay múltiples videos en YouTube de personas agradeciéndole a Jordan Peterson nada más por sus libros, por sus conferencias, ni siquiera fueron pacientes. Y ya dicen que les cambió la vida. Gran pregunta.
¿No son pragmáticas sus ideas? Claro que sí. Ahora hay cosas muy cuestionables también, y lo podemos dejar para otro video. Hay cosas muy cuestionables que yo y Pedro compartimos al menos una cosa: no somos fanáticos de Peterson. Consideramos que es una gran figura, un gran pensador, pero hay cosas en las que decimos, oye, no exactamente las mismas, pero ambos decimos, oye, como que esto, pues no creo que sea lo más conveniente, ¿no? Y también hay que sumar a esto, Pedro, que el tipo escribe papers. Desde antes de hacerse viral o famoso, ya escribía papers, y muy técnicos. De hecho, aquí estoy en una página que se llama researchgate.net, y dice que tiene más de 133 publicaciones y ha sido leído más de 1 millón de veces. Y ha sido citado Peterson más de 11.213 veces. Entonces, estamos hablando de alguien que evidentemente está en la academia, evidentemente está haciendo las cosas de forma seria, aunque algunos quieran verlo como que no, y se ha nutrido de lo que la literatura en psicología científica nos ha aportado. Ahora, gran pregunta que hace Peterson: ¿la ciencia nos dice cómo debemos actuar? La respuesta es no. Y por eso recurre demasiado a Jung. Por eso recurre demasiado a los filósofos, a Nietzsche a veces, ¿no? Recurre a los literatos, a Dostoyevsky. Por eso recurre a otro tipo de pensadores que no son meramente científicos para poder responder a esta pregunta: ¿cómo actuar en el mundo? Esa pregunta no te la da la ciencia. ¿Cómo actuar en el mundo? Esa pregunta de cómo actuar es una pregunta muy de sesión de terapia. Sí, completamente. Ya que completamente. justamente la ciencia no tiene una respuesta a eso, sino que es una respuesta moral. Ahí, bueno. Ética. En el que la ciencia no puede en el cómo actuar. Completamente. Y precisamente su propuesta, si se quiere, más popular, es más o menos tener una guía del cómo actuar en el mundo, atravesar el nihilismo por el que estamos ahora absorbidos en la realidad social. Y me parece muy válido cómo actuar en el mundo. Peterson tiene muy claro lo siguiente: un mito no refiere a una verdad epistémica, porque muchos dicen, es que ¿cuántas veces no cita mitos de la Biblia? Mitos o abstracciones de películas y cuentos de Disney. O sea, ya tan solo que digan, Pinocho. O sea, estás hablando de Pinocho y de psicología, ya es como que no se ve tan profesional. Pero tiene sentido, ¿no? Una cuestión arquetípica. Y lo que dice del mito Peterson es algo que me parece totalmente prudente. El mito no responde a la pregunta ¿es verdad o es mentira? A ver, Sísifo, ¿existió o no existió? Mito de Sísifo, de Camus. Da igual, lo que importa es la enseñanza, que la vida es absurda. Será la enseñanza, la vida es absurda y disfrútala. Entonces, el mito del complejo de Edipo, ¿existió o no existió? ¿Existe o no existe? No, responde a una prolongación a la acción. Para eso sirven los mitos. Es una enseñanza del cómo actuar en el mundo ante una respuesta que la ciencia todavía no ha dado. Yo sí digo lo siguiente: si la ciencia te ofrece herramientas para que tú puedas actuar en el mundo, no recurras a mitos ni otras cosas, pero si todavía no te las da, recurso mito. Yo creo que todavía no las da, todas las respuestas de cómo actuar. No tenemos una ciencia de cómo existir. Pero ojo que esta conversación para oídos necios puede parecer como dos personas que se la pasan criticando la ciencia y es todo lo contrario. No, Dios mío. Yo soy súper partidario de la ciencia, estoy en contra totalmente de las pseudociencias, del New Age y muchas de estas cosas de estos chamanes o pseudoterapeutas que utilizan, qué sé yo, su sabiduría cotidiana, que en realidad toda la utilizamos, ¿no? Sí. Pero que argumentan estas limitaciones que tiene la ciencia como para descartarla totalmente y poner ellos su visión del mundo medio mágica. Tienen una visión del mundo medio mágica. Y aprovechan esta limitación de la ciencia para descartarla totalmente. No. La ciencia hay que tomar todo lo que se pueda. Y una vez que agotás hasta sus límites, ahí recién, bueno, hay un espacio vacío que obviamente vas a llenar con tu pragmatismo y tu sabiduría propia, personal. Completamente. Experiencia de vida.
qué bueno que mencionas eso, porque es precisamente lo que no estamos diciendo, ¿eh? No estamos diciendo que el hecho de que la ciencia tenga límite nos da permiso de pensar lo que se nos hinchen las pelotas. La verdad es que no. La verdad es que la ciencia hay que tomarla muy en serio, es el conocimiento más fiable que tenemos, pero aún así deja muchas incógnitas. Y grandes pensadores, incluso Sam Harris, pues reconocen una necesidad espiritual y practican budismo e incluso pues proponen a partir de las neurociencias una postura con respecto al por qué si es buena en el sentido de salud mental, pues una vida espiritual. Entonces no nos confundamos, no es que ignoremos la ciencia y defendamos todas las posturas mágicas tratando de, qué sé yo, engañar al mundo o de que nos compren algún producto o ese tipo de cosas que hacen ese tipo de personas, que es casi una estafa. No, para nada. Lo que estamos diciendo es que Peterson es muy consciente de las limitaciones que tiene la ciencia y creo que lo entiende como voy a taponar esto con mitos que, a ver, si la ciencia todavía no tiene algunas respuestas, pues qué mejor que un mito. De eso a nada, pues evidentemente es mejor un mito. Que volvemos a lo mismo, antes del siglo XVII, que las personas estaban paralizadas. Imagínate lo ridículo, ¿no? Dejen que llegue el siglo XVII para poder actuar, para ver qué hago con mi sufrimiento, para ver qué hago con este problema que tengo en mi vida. Evidentemente no. Entonces, el mito, claro que sirve bastante para apoyar a la ciencia, apoyarla, no para sustituirle para nada de eso. Y Pedro, si me permites, porque también ya entramos en un terreno pedregoso que es largo y que habría que hacer muchísimas aclaraciones. Ya saben, pueden dejar sus dudas aquí, sus comentarios. Vamos a pasar al último tópico, que es Peterson es autoayuda. Y pues también es un clásico, ¿no? Peterson es autoayuda, en ocasiones lo he escuchado de personas que son muy de izquierda porque pues todo lo que sea un intento de que vivas bien dentro de la realidad actual, pues ya es como una estafa. Y lo he escuchado también mucho de personas, pues, marxistas, comunistas, que todo lo que medianamente te haga adaptarte al capitalismo o a la forma de capitalismo cristalizada, porque también hay esa crítica, ¿no? Sobre si realmente es un libre mercado, un capitalismo, o qué es lo que estamos viviendo, ¿no? Pero cualquier cosa que te haga tratar de vivir mejor tu vida tal cual se está viviendo con las condiciones actuales, pues sería una clase de engaño para perpetuar el sistema y por lo tanto sería autoayuda y estás mal. ¿Tú qué piensas? Ahí nos estamos poniendo conspiranoico. Bueno, esa gente Sí, con un pensamiento medio conspiranoico. Bueno, acá lo que yo diría sería la frase cliché de Peterson, que es, bueno, ¿a qué te refieres con autoayuda? sí, ¿A qué claro. te refieres? Porque autoayuda, a ver, recién hablamos de estos pseudoterapeutas o chantas del New Age y de las soluciones mágicas, que, bueno, muchos de esos escriben libros como para solucionarte la vida o para que vibres alto. Entonces, eh, ese tipo de autoayuda no es la de Jordan Peterson. Ahí ya lo podemos descartar a eso. Sí. Porque muchos dicen, no, Jordan Peterson es como otro, es un Deepak Chopra, no me sale. Sí. Pablo Coelho, ¿no? Eh, no, nada que ver. Entonces, sí es cierto que toda esa sabiduría y toda esa ciencia de Jordan Peterson a muchos les ha ayudado simplemente con leerlo y con nutrirse de lo que él transmite. Exactamente. Y esa, de cierta manera, es una autoayuda. Sí. Así que, bueno, hay un sentido positivo de tomar a esto. Pero no No, en el, autoayuda, no sí. en el sentido de estos positivistas estafadores de las vibras Mágicos. positivas, de las Pensamiento soluciones. mágico. Sí, Eh, completamente. Eso es lo que yo pienso. Sí, y muy válido que hagas esta pregunta porque en efecto, ¿qué es la autoayuda? Bueno, si entendemos la autoayuda como realmente resolviste un problema, realmente te sientes mejor, realmente estás teniendo una mejor calidad de vida, pues evidentemente Peter sí es autoayuda.
Pero si nos referimos a esa autoayuda, o con que es un estafador, un impostor intelectual, una persona que vende humo, que vende soluciones mágicas ante problemas que requieren precisión, pues evidentemente no lo es. Ahora, claro, creo que el tipo encontró la receta para llegar a las masas, que son frases cortas, eslóganes, que de pronto sí pareciera que son frases de autoayuda, ¿no? Como mejórate a ti mismo y compárate contigo mismo de ayer, no con alguien más, limpia tu habitación. O, si no profundizamos en esas frases sueltas, evidentemente parece que Peterson te está vendiendo pues algo que carece de fundamentos. Pero ya cuando te vas a sus libros, sobre todo mapas de sentido, pues encuentran los fundamentos de qué significa esa frase. Por ejemplo, limpia tu habitación, pues puede entenderse como un feng shui, feng shui, perdón, no sé cómo se pronuncia, el feng Feng Shui. shui, feng shui, del bienestar, ¿no? Porque pues esta técnica oriental pues sería como si tienes una bolsa de tal color, pues vas a traer el dinero. No es limpia tu habitación y va a ocurrir algo mágico, no. Es limpia tu habitación significa dos cosas para Peterson. Número uno, que te hace responsable primero de ti y luego del mundo. O sea, en lugar de tratar de mejorar el mundo, primero te mejoras a ti y luego ya vas con el mundo. Eso es, inicia con cosas pequeñas para que luego vayas por las grandes. O también es limpia tu habitación, algo que ya decían varios psicólogos gestaltistas. Si haces un cambio en la organización de tus cosas, también cambian tus ideas. Entonces, lo que dice Peterson, cuando tú arreglas tu habitación, lo que estás haciendo inconscientemente es ordenarla con un propósito y vas descubriéndote a ti mismo realmente qué es lo que querías. Resulta que ordené la habitación para poner libros a un lado de mi cama, vamos a ponerlo así. Ah, significa que me interesa leer. ¿Y por qué me interesa leer? Bueno, porque me interesa saber más. ¿Por qué me interesa saber más? Porque eso me haría un mejor psicólogo. ¿Y eso qué significa para ti? Puedo ayudar a más personas. Entonces, limpiar tu habitación implica también un autorreconocimiento de cuáles son tus propósitos, que de pronto están perdidos. Claro que tiene que ver mucho la sobreestimulación que recibimos todos los días en redes sociales sobre cómo vivir la vida. Yo creo que si te metes a TikTok, no creo, lo sostengo, si te metes a TikTok, hay mercado para todo. Si alguien te está leyendo las cartas, hay 1 millón de personas. Hay otro 1 millón de personas al mismo tiempo viendo a alguien que está haciendo alquimia, a alguien más que está leyendo la mano, a alguien más que está adivinando el futuro, a alguien más que está bailando. Hay mercado para todo. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos es, ¿cómo debo vivir mi vida si tantas personas y tantas creencias existen? Entonces, evidentemente, limpia tu habitación significa es como descubre en ti mismo cuál es tu orden, hacia dónde vas. Por eso sí, a veces parece autoayuda tipo Paulo Coelho, a veces lo explota muy bien como marketing, lo explota como marketing, porque sabemos que hoy por hoy, pues la gente por falta de tiempo o incluso por la cultura del no desperdiciar tiempo, por no leer mucho, pues prefiere una frase pequeña. Ahora está el Peterson de las frases de Instagram, válido, pero también está el Peterson de las clases online en YouTube, está el Peterson de los libros, el Peterson de los papers, y tú decides hasta dónde profundizas también. También depende de ti. Ahora, si ves una frase que parece autoayuda, trata de profundizar o de saber de dónde viene. Investiga y te vas a dar cuenta que sí tiene fundamentos desde la psicología científica y desde lo que tenemos al menos hoy por hoy como literatura en psicología. Entonces, autoayuda, sí porque ayuda a los demás. Autoayuda, pensamiento mágico, no Y además, porque hay que profundizar. y Sí, además por el hecho de que quién va a manejar las riendas de tu propia vida si no sos vos mismo. Si no te ayudas vos mismo, ningún externo sí, lo puede hacer. Ese es el completamente. sentido, ¿no? Inclusive si uno va a terapia con un profesional, el que al final termina haciendo el trabajo es uno mismo, igual, de todas maneras. Sí, Porque completamente. uno maneja el timón de su propia vida. Claro, lo que pasa es que yo creo que hay un miedo político como ante todo pensamiento que no entra dentro de los cánones morales o éticos
del establishment académico. A ver si lo dije bien. Lo que trato de decir es que, a ver, ya nos vendieron la idea de que si hablas de capitalismo a favor, automáticamente estás mal. Ya nos vendieron la idea de que si no eres progresista, si hablas un poquitito bien a favor del conservadurismo, estás mal. Un poquitito bien a Sencilla favor del... en una imagen mental, en una caricatura que se tienen ellos en la cabeza. Sí, y entonces me he dado cuenta, sobre todo libros de Steven Pinker, ahorita estoy leyendo uno sobre la diferencia del cerebro masculino y femenino a nivel promedio, no dice a nivel total, y tienen que hacer una introducción grande para advertir el cómo ellos no buscan el mal social. O sea, tienen que preparar a las personas para que los lean, porque ya per se los consideran. Para todo. Sí, es que ya los preparan porque pues ya saben que la sociedad está predispuesta a ciertas cosas, ¿no? Y evidentemente Peterson no se escapa de esto, no se escapa de que lo tengan memificado, es decir, que lo tengan con una serie de prejuicios y evidentemente pues cuando vas conociéndolo te das cuenta que este tipo de prejuicios pues no encajan dentro de su categoría, todo lo contrario. Entonces, cuidado con eso. Igual yo lo he mencionado en algún video, ¿no? Yo antes me consideraba más de izquierda, me di cuenta que nunca era izquierda radical, era más liberal con valores de izquierda, si se quiere decir así. Y a mí me gana Peterson en el debate con Zizek, que también es otra cosa que podemos discutir mucho, pero me gana Peterson en ese debate porque yo dije, ¿quién se va a poner con Zizek? Zizek es un monstruo, el tipo, sí, es un crack. Yo dije, ¿quién se va a poner? Peterson. Dios mío, ¿quién es ese tipo? Wow. Me sorprendió la humildad que tiene, la honestidad intelectual para poder decir, Zizek, tu marxismo es muy original. Me sorprendió porque yo esperaba a un Peterson aferrado a que él tenía la razón y demás, y no, fue un Peterson abierto a aprender. Y de hecho, un video que saca a posterior de ese debate ya añade cosas de las críticas que que Zizek le hizo a Peterson. O sea, aprendió de Zizek y puso un panorama más amplio de su propuesta. Sí. Sí, no lo vi a ese nuevo video que decís todavía. Yo de ese debate no... Me cuesta, de lo poco que he escuchado a Zizek, me cuesta bastante seguir su pensamiento. Me parece que él es un poco desordenado, simplemente en la manera en que lo expresa o en cómo habla, me cuesta seguirlo. Jordan tiene una manera de hablar que es muy ordenada, y eso me ayuda, o sea, tiene buena transposición didáctica. No sé si Zizek tiene esa transposición didáctica como para... A veces. Que ayuda al entendimiento. Tendrá su profundidad y sus buenos fundamentos, pero me cuesta seguirlo. Sí, completamente. Lo que pasa es que el tipo también es lacaniano y ya per se ser lacaniano es muy complicado. Tan solo Lacan, Seminario 3, dice que la comunicación es un malentendido y que por eso escribe así. Entonces yo me quedo como, wow, pues bastaría un solo texto así, Lacan, ¿por qué toda una obra escribiendo así? Pero bueno, el punto es que sí es oscuro, ¿no? Y es el lacaniano menos oscuro, seguramente, Zizek. Y en ese debate, como te menciono, lo mismo, la claridad que tiene Peterson, la honestidad intelectual, me gana. Yo digo, tengo que investigar más sobre este tipo, ¿quién es? Me puse a leerlo, me puse a ver sus clases y me sorprendió y me ganó. Dije, sin duda es el prototipo intelectual porque él advierte mucho lo siguiente. Un par de cosas. Número uno, sus argumentos no son absolutos. Es decir, dice, quiero que me cuestionen porque puedo estar equivocado. Yo digo, wow, ¿qué pensador te dice eso? Muy pocos. Dos, invita al público a que vayan construyendo un argumento. A la audiencia regularmente es como, a ver, estamos construyendo algo aquí. No ve el conocimiento como algo terminado, pues, y mucho menos su conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el debate que tiene con Sam Harris, de pronto comienzan a aplaudir porque Sam Harris hace una crítica muy buena al cristianismo y Peterson se queda pensando mucho, ¿no? Y Peterson dice, a ver, tranquilos, creen que estoy jugando a ser el fundamentalista cristiano, se equivocan, estoy asimilando lo que me dijo porque es muy bueno. Pero ahí les da una muestra, ¿no? De que, oye, no vengo aquí a imponerte algo, vengo a aprender también. Vengo a que juntos construyamos algo. Entonces, eso me parece muy, muy grato de un pensador, que
tenga la humildad de decir, no está el conocimiento terminado. Y el que diga que está terminado, pues enhorabuena, por favor que lo traiga, porque entonces aclarará todas nuestras dudas. Así es. Hasta ahí los mitos que habíamos puntuado, pero yo tengo más. No sé si como estamos de tiempo, no sé, vos, cómo estamos Entonces, de tiempo, si no lo podemos... no, tiempo tenemos, igual para que no sea muy largo, pues elige uno al azar o al que más te parece conveniente y dejamos los demás para una segunda parte, ¿qué te parece? Bien, hay un mito Ajá. que es que Jordan es defensor de las jerarquías, ¿no? Sí. Sí. Porque él, bueno, habla de la aptitud, de la competencia, el mérito, Sí. eh, y eso ya lo toman como que es un defensor de las jerarquías. Pero Sí. no, él, 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 él dice que las jerarquías son inevitables y que una jerarquía tiende a corromperse cuando se cristaliza demasiado, cuando queda muy rígida, cuando hace un mal uso del poder, ¿no? Y se transforma en una jerarquía tiránica. Y que la jerarquía Completamente. tiránica es inestable, bueno, es mala, y que por Sí, eso las jerarquías tienen que tener todo el tiempo esa dinámica de cuestionamiento a la propia jerarquía. completamente. Pero las jerarquías son inevitables. Pero no es que Jordan Peterson sea un defensor de las jerarquías. Y además, eh, dice que no todas las jerarquías son buenas. Que si se basan en la aptitud, sí, pero si se basan en la tiranía, no, en el poder tiránico. Sí. Eh, Ajá. Después, Y, sí, ¿sí? sí, sí. Me permite sumar antes de que de que Sí, se me sí vas a borre sumar. la idea. Eso que dices es muy, muy acertado, porque incluso Peterson habla de las jerarquías dadas de forma genuina. Cuando el líder se gana su lugar por ser líder realmente, no por malévolo, sino todo lo contrario, porque se enfrenta, mitológicamente hablando, a la serpiente del caos y reparte los pedacitos, ¿no? O sea, lo explica con un mito. Dice, el líder es el que enfrenta el problema que amenaza a todos. Ahora, no es que lo resuelva solo, pero sí que organiza a los demás para que puedan resolverlo en equipo y los beneficios pues son para todos. Y si el líder no hace esto, si el líder en lugar de buscar realmente solucionar problemáticas comunes, lo que busca es perpetuar el poder, termina por decapitarlo. Ujú. Dice, no, es insostenible un líder tiránico, a final de cuentas. Entonces, claro que hay estructuras, pero la estructura jerárquica es sana en ese sentido, en el que, a ver, hay un problema aquí, vamos a ponerlo así. A ver, por ejemplo, aquí en mi casa, somos 3 roomies, ¿no? Tenemos un problema no sé, de algunos fluidos químicos. 10 segundos, dame. Tengo que ir a entregar el cargador a mi mamá. Adelante, va, va. Bueno, pues damas y caballeros, estamos ya por finalizar con este último mito. Lo que mencionaba es que el líder se gana su lugar de acuerdo al problema y de acuerdo a qué tanto esté dispuesto a cooperar con los demás. Por ejemplo, digo, aquí somos 3 roomies. Si hay un problema de mecánica de fluidos, tengo una roomie que es ingeniera química. Entonces, ¿quién va a ser la líder? Yo no, soy psicólogo. ¿Y está Tal bien que cual. sea la líder? Sí, está bien. Los que critican esta postura de Peterson diciendo de que él es un defensor de las jerarquías y de que las jerarquías están mal, es que solamente ven el aspecto de la competencia de la jerarquía, pero ven a la competencia como algo negativo, en el que hay algunos que ganan, que Otros pierden y pierden. notan esa injusticia, pero no notan que esa misma competencia tiene un aspecto de cooperación. O Sí, sea, esa organización no solamente que se basa en la competencia y la aptitud, pero sino que también es cooperativo, porque justamente la división de completamente. roles y la aptitud es justamente para el progreso, y eso es un tipo de cooperación. Y que además, lejos o cerca de los modos, lo que dice mi ley. O sea,
citando, no recuerdo qué autor, pero dice, donde hay comercio no entran las balas. Tiene mucho sentido. O sea, donde hay negociación, no hay tantos problemas. Donde hay libre cooperación, no hay tantos problemas. Es decir, lo que hacen las jerarquías, no tiránicas, por supuesto, es precisamente eso. A ver, tú eres más apto que yo, te preparaste más, lograste tener mayor competencia, respeto tu lugar y te permito que me permitas a mí también participar contigo, colaborar contigo por una meta en común. Pero al final de cuentas todos nos beneficiamos. Y es tal cual lo que ya decía, derrotar a la serpiente del caos. Es decir, ¿sabes qué? Acepto no ser el número uno en la pirámide, sabiendo que pues es preferible enfrentar el problema a que yo trate forzosamente de ser el número uno en la pirámide. O sea, es preferible estar en un número 2, 3, escalón 4, si quieren ver los números, a que nos coma el problema. Y eso es lo que muchos defensores de la justicia social no alcanzan a notar o no quieren hacerlo. Que es como preferimos casi que el problema nos traiga a todos, que la serpiente nos coma a todos antes que alguien esté por encima de mí jerárquicamente. Y es este miedo que tú mencionabas en algún momento de la charla, el miedo al padre. O sea, es un miedo a que haya autoridad porque tienen esta conspiración, perdón, este pensamiento conspiranoico de que toda persona que tiene poder pues es para imponer y para ejercer una serie de normativas y controlar a los demás. Y no es así. En ocasiones todo lo contrario. Cuando no es un líder tiránico, que a ver si no es, mejor dicho, es un oxímoron si fuera líder tiránico, pero alguien que está en una posición tiránica, pues evidentemente si alguien tiene mayor aptitud para resolver los problemas, no veo mayor complicación con que ocupe el cargo de líder. Es una cuestión de sentido común, nada más. Sí, tiene una connotación negativa, pero que innecesariamente no tiene por qué ser así esa connotación. La palabra poder. El poder, según cómo se ejerza, puede ser, o sea, no tiene valor moral, pero según cómo se ejerza puede ser para bien o para mal. Sí. Entonces, pero el poder en sí es simplemente tener los recursos, la capacidad, el potencial de influencia, el potencial de acción de un actor de la sociedad acerca de algo específico. Y eso puede ser utilizado para bien. De hecho, Sí, el, el, cuando somos infantes, nuestros padres tienen todo el poder sobre nosotros. sí. Son son los seres más poderosos en nuestro pequeño universo. Y son los que nos llevan a el mundo, los que nos crían, los que nos dan todo. Pero así como hay padres que quieren ejercer su poder para mal, puede haber figuras de poder que también ejerzan ese poder para mal. Pero yo creo que hay que quitarle esta connotación negativa que tiene la palabra poder. El poder no necesariamente es algo negativo. Completamente, estoy de acuerdo. Y además, que en este dogma de la igualdad, de la justicia social, a veces también hay cierto recelo porque alguien ocupa una posición jerárquica arriba de que tú y tú no, y de pronto todos deberíamos estar al mismo nivel. A ver, tranquilo, tranquila, quien seas. ¿Quién nos dice que funcionaría mejor la sociedad así? ¿Quién nos dice que actuar de otra forma implicaría necesariamente un bien? Cuidado, porque yo al menos, digo, dejaría guiarme por alguien que sepa más que yo de un tema que por mí mismo ante ese tema, al menos momentáneamente, mientras yo me preparo. Porque también, en esto sí comparto con Foucault, el poder es dinámico. En otras palabras, que, a ver, eres alumno, en algún momento puedes llegar a ser el profesor. Ya cuando tengas el conocimiento suficiente, el estatus académico suficiente, llegas a ser profesor. O sea, no es que ese puesto sea inamovible, en todo caso será tiranía de nuevo, sino que es un lugar estructural que es necesario pues para que la sociedad funcione. Porque, claro, habemos profesores, a mí me ha tocado ser profesor, que somos muy democráticos o más liberales, que tratamos de ejercer un poder mínimo con respecto a nuestra autoridad. Y sin embargo, otros que a lo mejor son, no sé si más directivos es la palabra, que hacen
casi lo contrario a esto, que es más como escúchame y ahí te va toda la información. Y algunos otros que es como escúchame y critícame. Y depende mucho de la personalidad de cada uno, pero indefectiblemente debe haber un profesor. Sí. Y no es lo mismo autoridad que autoritarismo. También es Exactamente. importante distinguir eso. Porque esa es otra confusión que provoca que mucha gente tenga este rechazo a la figura de autoridad. Exactamente. Estoy de acuerdo, Pedro. Estamos llegando a la hora y media. Creo que es tiempo suficiente, al menos para aterrizar estos temas momentáneamente, porque en cada uno nos da para hablar muchísimo y no nos va a alcanzar el tiempo. Así que, pues, te agradezco mucho por esta conversación. Realmente me sentí muy cómodo. Realmente creo que logramos tener, a final de cuentas, un intercambio saludable para la audiencia también que nos escuchó. Y esperemos que dejen comentarios y espérense porque pues vamos a seguir subiendo videos, vamos a seguir participando con respecto a esto. Y nada, pues gracias a la gente que sigue el canal. Si te ha gustado este video, compartir. Pedro, un abrazo desde México hasta Buenos Aires. Un placer, gracias por haberme invitado y bueno, saludo a todos los que te escuchan. Te mando un abrazo a vos y espero que podamos volver a hacerlo en algún momento. Abrazo, segunda parte. Espérenla. Chao. Hasta luego.